tu palabra, Señor, seguir alabando y glorificando tu nombre. No importan las limitaciones, Señor, sabemos que tenemos una tarea, Padre. Ayúdanos para seguirla cumpliendo y convertirnos en siervos fieles para ti. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Sí, te invito a leer la palabra de Dios ahí en Hechos. Hechos capítulo 1. Y te voy a leer del capítulo 1, versos 6 al 8, que dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a continuar estudiando un poquito acerca de lo que creemos como semilla de mostaza, nuestro ADN, ¿no? Y a veces me han preguntado, y yo creo que a ti también te han preguntado por ahí algunas veces, de que te preguntan, bueno, ¿qué denominación es semilla de mostaza, no? Y a veces no tenemos una respuesta así muy clara porque no sabemos exactamente qué denominación es semilla de mostaza, porque quizá la pregunta que podemos regresar al momento que nos dicen qué denominación es semilla de mostaza, podríamos preguntar, bueno, ¿son las denominaciones el modelo de Dios para la iglesia? Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy, el modelo de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese modelo? En momentos así como este que estamos viviendo hoy en día, a veces nos preguntamos, como cuando tomamos la decisión como iglesia de suspender nuestras reuniones presenciales, ¿no? Quizá algunos dijeron, híjole, ¿qué va a pasar con la iglesia, no? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pero seguimos siendo iglesia. Si nos juntamos así como lo estamos haciendo ahorita, de manera virtual, seguimos siendo iglesia. Entonces, es importante entender el modelo de Dios para la iglesia. Ha habido a través de la historia, han surgido de repente diferentes modelos para lo que es la iglesia, ¿no? Algunos modelos, que el modelo emergente, la iglesia emergente, que las carismáticas, que las independientes, que las que son denominacionales, las independientes no denominacionales, y todas así muchos modelos que hemos tenido. Pero ¿cuál es el modelo de Dios? A veces, si queremos voltear a la historia, si queremos ver allá hacia atrás, a ver cuál es el modelo mejor de la iglesia, aún la historia nos da de repente modelos no muy buenos, ¿no? Con muchos errores o divisiones y cosas así. Entonces la historia de la iglesia como tal no nos ayuda mucho tampoco para contestar esta pregunta: ¿cuál es el modelo de Dios para la iglesia? Sin embargo, en la palabra de Dios está el modelo sencillo que Dios ideó para su iglesia, y está ahí en Hechos precisamente. Y ve conmigo ahí a Hechos capítulo 2, dale vueltecita, verso 42. Y es la iglesia primitiva, la primera iglesia, los primeros creyentes que empezaron a reunirse, hacían estas cosas. Y a través de este estudio vamos a ver 6 características del modelo de Dios para la iglesia. Y aquí en este verso, el capítulo 2 de Hechos, verso 42, aquí vamos a encontrar las primeras 4 características. Dice aquí en el 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Esto es lo que hacía. Y aquí encontramos estas primeras 4 características. La primera es: amaban la palabra de Dios. La iglesia ama la palabra de Dios. El modelo de Dios para su iglesia es que tenga amor por su palabra. Dice aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y es precisamente la palabra de Dios lo que nos enseñaban los apóstoles, lo que el Señor Jesús había enseñado, era su palabra. Y dice aquí que ellos
perseveraban en esta doctrina. Me gusta cómo la palabra en original, la palabra perseverancia, también se puede traducir como se dedicaban a la doctrina o a la enseñanza de los apóstoles. Para dedicarse a algo se necesita amor, amor por la palabra. Entonces la primera característica para el modelo de Dios para la iglesia es precisamente el amor por su palabra. Ellos buscaban toda ocasión para poder estar estudiando, aprendiendo, escuchando la palabra de Dios. Eso es ser iglesia. Ser iglesia es estar dando esas ocasiones para estar juntos, aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Ellos leían con su familia, ellos estudiaban con su familia, ellos llenaban su corazón de la palabra de Dios. Eso es perseverar también en la palabra de Dios, es llenar completamente nuestras vidas de lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Mira, nosotros, te lo he dicho muchas veces, le decimos a este libro palabra de Dios, y es precisamente eso, es Dios hablando a nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cómo no enamorarnos de lo que Dios quiere decirnos? De repente encontramos por ahí a mucha gente que nos gusta escuchar a los ancianos, ¿no? Escucharlos cuando están platicando, cuando están hablando de sus anécdotas, de su sabiduría, y nos comparten de todo eso, ¿no? Y nos llena estar escuchando a esas personas sabias. Pues imagínate ahora a Dios, que está hablando directamente a tu corazón a través de su palabra, diciéndote todas las cosas que no entendemos de la vida. ¿Cómo no enamorarnos de estar ahí perseverando, dedicándonos a la lectura de su palabra? Por eso, como semilla de mostaza, estudiamos la Biblia verso a verso. No nos vamos con temas, no nos vamos a buscar tanto estar así dando unos temas exclusivos, sino estar estudiando, buscando en su palabra lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces la primera característica es: la iglesia ama la palabra de Dios. La segunda está también en este verso. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos amaban ellos aman congregarse. Ellos amaban congregarse. Esa es la iglesia, amar congregarse, amar la comunión unos con otros. En el griego la palabra es koinonía. Esa palabra se traduce como interacción, se traduce como ayuda, se traduce como compañerismo, se traduce como contribución, como ofrenda y como participación. La palabra koinonía, todas estas cosas abarca lo que es amar, estar juntos, participando juntos, alabando juntos, como lo podemos estar, a pesar de que no podemos estar de manera presencial ahorita. Sí podemos estar juntos, conectados, cada uno en nuestras casas, como iglesia, en un corazón y un alma, alabando a Dios, glorificando a Dios, y juntos estar aprendiendo también de su palabra. Adoran juntos. Y ¿sabes qué? Lo que decíamos la semana pasada, sirven juntos, se sirven los unos a los otros. Eso es koinonía también, eso es amar la comunión, estar sirviéndonos unos a otros, buscándonos en nuestras necesidades, estar buscando cada uno suplir esa necesidad del otro antes que la mía, suplir la necesidad del otro. Eso es comunión, eso es koinonía, y eso es lo que hacía la primera iglesia. El primer modelo de iglesia amaba esa comunión, amaban congregarse, amaban estar juntos. Situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, de contingencia, de prevención por este virus, el COVID-19 o con COVID-19, coronavirus, bueno, por ahí va la cosa. Total, esta situación, de repente funciona. Las situaciones difíciles que vienen a la iglesia funcionan como filtros para aquellos que son religiosos y para aquellos que son creyentes, ¿no? Para aquellos que son religiosos, el decir, ¿sabes qué? No va a haber iglesia, no va a haber reunión. Dicen, uy, qué padre, ¿no? Ya no tengo que ir el domingo, no me tengo que levantar temprano, no tengo que bañar a los hijos y prepararlos y llevarlos a la iglesia, y como que ven esto como una rutina más
que rutina una carga, ¿no? Y esas son las personas religiosas que realmente no aman el congregarse, y debemos de darnos cuenta en qué lugar estamos, ¿no? Es un filtro para saber quién es religioso y quién es verdaderamente un hijo de Dios creyente que ama con todo su corazón estar juntos con la iglesia, alabando, glorificando y alabando a nuestro Dios en ese compañerismo y en ese servicio. Entonces, una iglesia verdadera ama congregarse, ama la palabra y ama congregarse. La tercera característica que encontramos aquí dice, después de que dice en la comunión unos con otros, dice en el partimiento del pan. Aquí tiene dos implicaciones. La primera es una referencia a la comunión, a la Santa Cena, el partir el pan. Cuando el Señor Jesús estaba, antes de ser entregado ya, estaba en la cena con sus discípulos, en la cena de la Pascua. Después de la cena tomó el pan y la copa y les enseñó lo que significaba el romper ese pan y el tomar esa copa, ese nuevo pacto en su sangre. Y esa es una parte de lo que está hablando aquí, que hacía la iglesia primitiva, pero también implica, aparte de esa parte devocional, también implica el estar juntos, cenando juntos y conviviendo juntos. Entonces, parte de compartir el pan, yo una vez me dijeron a mí, ¿tú a quién invitas a cenar normalmente? Le digo, pues a los más allegados, ¿no? A los más cercanos. Y eso es lo que normalmente hacemos. Generalmente no invitamos a cenar a mucha gente, solo a los más cercanos, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que seamos tan cercanos, que busquemos estar en esa convivencia, en ese ser amigos, ¿no? Entonces, la tercera característica que yo veo aquí, que encuentro aquí, es que la iglesia no solamente ama la palabra de Dios y ama congregarse, sino que también aman ser amigos. Aman ser amigos y buscarse, no solamente cuando estamos aquí reunidos, sino fuera de nuestras casas, en el tiempo libre, poder seguir conviviendo con nuestros hermanos y seguir compartiendo el pan y seguir platicando y seguir disfrutando y seguir creciendo juntos. Eso es también eso es ser iglesia, esa convivencia fuera de las actividades normales de la iglesia. La cuarta característica en este verso dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia ama orar juntos. No solo oraban ellos de manera individual en sus casas, sino que amaban orar juntos, amaban reunirse para orar unos por otros, para estar viendo las necesidades de los demás, para estar juntos orando al Señor, rogando al Señor por las diferentes necesidades que había, y eso es amar. La iglesia es orar unos por otros, ¿no? De repente tenemos reuniones de oración. Y las reuniones de oración, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las reuniones de oración son las que menos gente jalan. Pero ponles un concierto o ponles comida y todo el mundo va, ¿no? Entonces, como que tenemos nuestras prioridades cambiadas. Aquí una iglesia ama verdaderamente orar porque sabe que necesita depender de Dios completamente. Y eso nos lleva a la siguiente característica. Y eso está en Hechos 1:8. Hechos 1. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia, el modelo de Dios para su iglesia es que dependan completamente de Él. Y los vimos en las características anteriores. Dependemos de Él dependiendo de su palabra, siendo enseñados y cambiados por su palabra, y a la vez orando al Señor, pidiendo dirección, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y que esté en contacto directo con nuestro espíritu para nosotros entonces poder hacer su voluntad. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, que dependa completamente de Él. Dice, recibiréis poder. ¿Cuál es ese poder?
No es poder para hacer cosas extraordinarias quizá, de estar haciendo milagros y cosas de esas. Quizá no es para todos, pero sí para todos es el poder del Espíritu Santo, porque poder es la guía, es la capacidad espiritual que Dios da para una tarea espiritual. Y solamente el Espíritu Santo puede dar esa capacidad espiritual. Por eso necesitamos depender del Espíritu de Dios. Y esa dependencia total es lo que Dios pide de su iglesia. Dice: recibiréis ese poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos depender completamente de Él. Y la sexta y última característica está ahí en Hechos capítulo 5, verso 42. Aquí, después de que los discípulos habían sido azotados, sucede esta situación y dice aquí: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor Jesús había hecho o había impactado de tal manera la vida de los creyentes que ellos no tenían otro tema de conversación. Ellos, su mayor tema de conversación era lo que Jesús había hecho en sus vidas. ¿Ha hecho el Señor Jesús ese impacto en tu vida de tal manera de que tú solo quieras hablar de Él? Y dice aquí que ellos lo hacían todos los días. Y lo hacían en el templo y lo hacían en las casas. Hoy no lo estamos haciendo aquí en el templo, la mayoría de nosotros, pero lo estamos haciendo desde nuestras casas. Estamos compartiendo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, hablando de lo maravilloso que es Jesús para nosotros, para nuestras vidas. Entonces ellos todos los días lo hacían. El ser cristiano es un trabajo de tiempo completo, no es un trabajo de domingos. No es nada más de decir: el domingo voy a hacer esto, o cuando se reúnen los jóvenes: pues el sábado vamos a hacer esto. No, es todos los días estar tan saturados de Jesús en nuestras vidas que lo que emane, lo que salga de nosotros siempre sea estar hablando de ese mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Eso es ser iglesia. Ser iglesia es amar predicar de Jesús, amar predicar de Jesús. Entonces nosotros, como semilla de mostaza, queremos tener estas características en nuestra vida. Queremos adoptar ese modelo. Queremos adoptar ese modelo de Dios, donde amamos la palabra de Dios, donde amamos congregarnos y servir a los demás, donde amamos ser amigos unos con otros, donde amamos orar unos por otros y orar juntos, donde dependemos completamente de Dios y buscamos su dirección, la dirección del Espíritu Santo, y donde amamos predicar y enseñar a otros de Jesús. Eso es lo que nos hace ser iglesia. Ese es el modelo de Dios para la iglesia, y es lo que queremos hacer como semilla de mostaza. La próxima vez que te pregunten ¿qué denominación somos? O ¿qué va a pasar con la iglesia? Nosotros nos seguimos reuniendo ahí en las casas, seguimos compartiendo con las personas que tengamos ahí alrededor, seguimos aprendiendo. ¿Y qué denominación somos? Simplemente somos como un movimiento donde un grupo de personas queremos hacer estas características, ¿sí? Queremos amar la palabra de Dios, queremos congregarnos, amar servirnos unos a otros, queremos amar ser amigos, queremos amar orar unos por otros, depender de Dios completamente y enseñar a otros de Jesús. Esa es nuestra tarea y eso es lo que nos hace ser iglesia. Así que semillosos y personas que nos visitan, eso somos como semilla de mostaza, quitando todo lo demás, quitando las reglas de hombres, los mandamientos de hombres y cosas o tradiciones que nos pueden simplemente desviar de todo esto. Esto es lo básico que Dios espera de su iglesia. Te invito a orar y te invito a pedirle al Señor
que podamos tener esa pasión por Él, por su palabra, por depender completamente de Él. Mira, si tú no tienes esa pasión por su palabra, si tú no tienes una necesidad de orar constantemente, si tú no tienes esa necesidad de servir a los demás y amar a los demás porque Dios nos amó primero, si tú lees la primera carta de Juan, vas a entender que a ti te falta Dios si no tienes amor por los demás. Si a ti te falta amor por su palabra, te falta Dios, te falta Jesús. Quizá lo conoces, quizá has escuchado de Él muchas veces, quizá tienes mucho tiempo en una iglesia, pero no lo has conocido verdaderamente. Porque cuando Él viene a nuestras vidas, impacta de tal manera que empieza a llenar nuestras vidas, y todo lo que hablamos y todo lo que somos es acerca de Él y lo que Él hizo por nosotros. Y yo le quiero pedir a Dios por tu vida y por mi vida, y porque seamos verdaderamente la iglesia que Dios quiere. Te invito a orar y te invito a cerrar nuestros ojos ahí en nuestras casas y reflexionar un poquito en esto. Cierra tus ojos y piensa en lo que tú eres y lo que sientes en este momento. ¿Sientes una pasión por estar juntos, estar alabando, estar glorificando? ¿O eres de los que dicen, qué padre, tengo más tiempo para Netflix, tengo más tiempo para mi fútbol, tengo más tiempo para actividades mías? Si tú estás en ese pensar, tú necesitas a Jesús, necesitas conocerlo verdaderamente. Y es tiempo hoy de venir al Señor y decirle: Señor, yo necesito ese nuevo corazón. Yo necesito, Señor Jesús, que tú transformes mi vida. Yo necesito que tú me hagas parte de tu cuerpo, de la iglesia, Dios, donde tú tienes una tarea para mí, un propósito para mí, y quiero cumplirlo y quiero hacer tu voluntad. Quiero que cuando tú regreses no me encuentres distraído en otras cosas. Quiero realmente estar haciendo, Señor, tu voluntad. En nombre de Jesús te pido por un nuevo corazón. Te pido porque cambies mi vida, cambies mi mente, cambies todo lo que soy, mi Dios, para verdaderamente ser un hijo tuyo y verdaderamente ser iglesia. Y entonces, Señor, servirte de todo corazón. En nombre de Jesús te lo pido, y quédate con cada uno, Señor, de los que están haciendo esta oración en sus hogares, mi Dios. Guárdalos, y gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y ese es el mensaje de hoy, y quiero que lo reflexionemos y lo pensemos en la semana y lo sigas ahí trayendo en tu corazón. Y mientras, vamos a interrumpir tantito esta transmisión y luego comenzar otra vez para poder iniciar con unas alabanzas y alabar y glorificar a Dios. Así que no te vayas, quédate atento tantito. Vamos a preparar nuestros corazones. Si estabas por ahí en pijama y todo, quita las cosas que están ahí que te estorben, quita otras cosas que no necesitas en ese momento. Es un tiempo para alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a alabar juntos, vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu hogar. Ahí puedes, te repito, ponerte de pie, puedes ponerte de rodillas, alabar a tu Dios y cantar y glorificar a aquel que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha dado una vida nueva. Quédate entonces, regresamos en un segundo.